Oramos al Señor y pedimos a Dios que Él sea instruyéndonos esta mañana. Oramos a Dios. Dios, te agradecemos esta mañana, Señor, todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos das, Señor, esta esperanza y esta seguridad. Gracias te damos, Dios, porque podemos estar un domingo más en comunión, como iglesia, como congregación, atentos a escuchar el consejo y la enseñanza de tu palabra. Oramos, Dios, para que nos perdones de nuestros pecados. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, limpiando nuestra mente y nuestro corazón y instruyéndonos en aquellas áreas en las cuales estamos, Señor, tal vez débiles, Señor. Oramos, Dios, y te pido por todos mis hermanos y hermanas que están conectados esta mañana, para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra, la llenura de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, adquirir un conocimiento y sabiduría. Oramos, Dios, para que nos ayudes también a poner en práctica tu palabra. Te pedimos, Dios, que no solamente tengamos como congregación o iglesia una reforma, sino que tengamos, Señor, un verdadero avivamiento espiritual de manera personal. Te pido por todas las familias aquí representadas, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hogares, Señor, que tú suplas cada una de nuestras necesidades. Lo pedimos todo, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Nos corresponde estudiar esta mañana el libro de Jueces en el capítulo 4. El libro de Jueces en el capítulo 4. Abran sus Biblias, Jueces capítulo 4. El pueblo de Israel, como ya hemos visto anteriormente, el pueblo de Israel, después de su liberación de la esclavitud en la tierra en que Dios les había dado, el pueblo de Israel experimentó paz, experimentó libertad. Sin embargo, ellos volvieron a cometer idolatría, ellos se volvieron a alejar de Dios y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Así que nuevamente fueron ellos entregados a esclavitud por Dios, a sufrimiento. Y vamos a nosotros mirar en el desarrollo de este libro de Jueces que los años de opresión para Israel cada vez más fueron en aumento. Le tocaban reyes más crueles, sanguinarios, que oprimían al pueblo en la esclavitud. Y cuando el pueblo llegaba a esa condición, el pueblo de Israel clamaba a Dios y Dios los liberaba. Así que aquí en Jueces capítulo 4, versículo 1, dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Nosotros podemos mirar aquí y ver que durante el reinado o el liderazgo de Ahod como juez de Israel, los israelitas vivieron un periodo de 80 años. 80 años, dice la Escritura, de tranquilidad y de paz, en donde aquí nosotros vemos que a través del liderazgo de Ahod, juez de Israel, demuestra aquí que Dios es poderoso y que Dios puede usar a quien Él quiere sin mirar sus capacidades e incluso incapacidades humanas, porque recuerden ustedes que Ahod era lisiado de la mano derecha. Así que entonces vemos nosotros que Dios puede usar a las personas que Él quiere. Como dice la Escritura, que Dios usa lo débil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte, porque es el poder de Dios que se manifiesta. Entonces nosotros podemos mirar y podemos ver aquí que durante 80 años el pueblo vivió en paz, pero aquí leemos que después de esos 80 años el pueblo volvió a caer nuevamente en esclavitud, en pecado, volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios. Lo que podríamos decir entonces que el pueblo de Israel vivió solamente una reforma religiosa durante el juez, durante el tiempo de Ahod, y no vivió un verdadero avivamiento espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque el verdadero avivamiento espiritual es un cambio radical de vida,
de pensamiento, de mente. Hay arrepentimiento, hay una entrega y una sumisión total al gobierno de Dios. Eso es lo que hace un avivamiento espiritual. Hay un cambio de conducta. En cambio, la reforma religiosa es solo un cambio emocional de momento. Porque Israel, vemos nosotros que después de la muerte de este juez Ahod, ellos volvieron a la idolatría. O sea, ellos tuvieron una reforma espiritual solamente. Y no un cambio profundo en sus vidas, no un avivamiento espiritual. La reforma espiritual entonces es algo superficial, es algo de momento, es algo emocional, que pasa por el momento y después se olvida que es lo que le pasó al pueblo de Israel. A raíz de esto entonces, si el pueblo volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová, dice aquí la Escritura que Dios los vendió. Es decir, que Dios los entregó en manos de un enemigo cruel que reinaba ahí también en Canaán. Este rey se llamaba Javín. Más bien el título Javín, más bien el nombre, perdón, Javín es un título a este rey que gobernaba un grupo de naciones o un grupo de estados que componían Canaán. Javín entonces era un título, se le daba este título a este rey que comandaba todo estos pueblos, estas naciones que componían la región o la tierra de Canaán. Y entre estos estados o pequeños estados estaba este general de ejército llamado Sísara, que gobernaba, dice aquí, la ciudad de Aroset Goim. Aroset Goim significa el herrero de las naciones, eso significa Aroset Goim. Entonces, Sísara, al parecer, lo que vemos aquí, este hombre era el que gobernaba con crueldad o subyugaba con crueldad al pueblo de Israel. Hay un número aquí que siempre se va a ir repitiendo, que este general de ejército, Sísara, tenía 900 carros fuertemente armados y se imponía obviamente sobre el enemigo por su poder bélico. Así que vemos nosotros que siempre vamos a encontrar este detalle, que este rey tenía 900 carros armados. El escritor enfatiza claramente aquí este poderío militar que tenía este hombre Sísara. Ahora, ¿por qué fue Israel subyugado casi por 20 años en crueldad por este rey? Porque en el tiempo de Josué, cuando Josué entra a la tierra prometida y comienza él a conquistar varios pueblos, varias naciones de Canaán, Josué derrotó a este hombre. Josué derrotó a este general de ejército. Así que se levantaron ellos, se armaron de nuevo y en venganza ellos oprimieron a Israel con crueldad, dice aquí el escritor del libro de Jueces, por 20 años, imagínate. Si al principio fue, ellos estuvieron en esclavitud, Israel estuvo en esclavitud por 8 años, ahora 20 años, imagínate que va subiendo la cantidad de esclavitud que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Ahora, Israel en este caso está totalmente esclavizado con temor. El pánico se apoderó del pueblo de Dios. ¿Por qué razón el pánico se apodera de ellos? Porque importante entender esto, que Sísara tenía este poderío militar, 900 carros. ¿Qué iba a hacer un pueblo de esclavos? ¿Qué iba a hacer un grupo de esclavos? Me refiero a los israelitas, en contra de este gran poderío militar. Entonces el pánico, el miedo, se había apoderado de la nación de Dios. Ahora vemos que durante este tiempo Israel comienza a orar a Dios. Israel comienza a orar a Dios y comienza a pedir a Dios que tenga misericordia de ellos. Y la conducta pecaminosa de Israel, vemos nosotros que hace que ellos clamen a Dios, y no la conducta pecaminosa, sino más bien la esclavitud, el problema, la aflicción en la cual ellos estaban viviendo. Así que esto nos demuestra, hermanos, que la conducta pecaminosa que Israel tuvo
refleja la conducta del hombre que tiene conocimiento de Dios como el pueblo de Israel, pero no le sigue de corazón. ¿Entiende? La conducta del hombre que tiene conocimiento de Dios, tiene un conocimiento de teología, tiene un conocimiento de Dios, conoce la Escritura, conoce la palabra, pero no sabe claramente, es decir, no hay cambios radicales en su vida. No hay cambios radicales en su vida, es decir, que vivió una reforma solamente espiritual de momento. Entonces, Dios nos habla y Dios nos enseña que debe haber cambios profundos en nuestro corazón. Nosotros vemos claramente en una enseñanza que Jesús dio en el Nuevo Testamento y dice lo siguiente en relación a esto mismo. Dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, que Israel cuando caía en idolatría, caía en peores perversiones, en peores pecados, en peores abominaciones a Dios, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Es así, de la misma manera como Israel, el corazón muchas veces de aquel que se dice ser creyente y que tiene solo cambios emocionales en su vida, que tiene solo reformas espirituales en su vida, pero fácilmente a veces es influenciado o mal influenciado por toda clase de mal, como lo fue Israel. Israel vivió un tiempo, una época de paz, 80 años casi, pero volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová. ¿Qué cree usted? ¿Que Israel realmente tuvo cambios radicales, un avivamiento espiritual en su corazón? No. Pero sí también hay personas que solamente de momento, porque están en aflicción, porque están en dolor y porque le piden a Dios que cambie sus vidas y les alivie sus aflicciones, muchos de ellos claman a Dios y Dios los libra. Y cuando ellos son aliviados, vuelven a hacer lo malo a los ojos de Dios, como el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel. Israel se mantuvo sirviendo a Dios, entre comillas, mientras el juez que estaba por sobre ellos les inducía y les animaba y les instruía. Murió el juez, Israel se fue nuevamente al pecado. También esto nos demuestra y nos da una enseñanza que es peligroso cuando un hombre que se dice ser creyente, como el pueblo de Israel, está ocioso espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? Ocioso espiritualmente significa que el hombre no lee la Biblia, que el hombre por supuesto no ora de corazón a Dios, que el hombre no tiene una disciplina personal para servir a Dios y solo se conecta o solo se congrega por obligación, por responsabilidad, pero nunca de corazón. Esas personas que son superficialmente, tienen esta relación superficial con Dios en base a la emoción, estas personas siempre están siendo tentados y siempre están cayendo en la tentación. No resisten a la tentación y vuelven nuevamente a sus pecados, incluso como dice el Señor Jesucristo, a cometer pecados peores que antes de conocer a Dios, peores. Y eso es un peligro, eso es un peligro. Y también nosotros podemos mirar y ver que Dios permite esto como al pueblo de Israel. Dios los entregó, dice, Dios los vendió en manos de sus enemigos. Pues Dios también entrega al hombre en manos de Satanás. Dios permite que Satanás pueda afligir al creyente para que el creyente sea remecido como trigo. Y no porque Dios sea un Dios cruel que le gusta que sus hijos sufran. No, Señor, al contrario, Dios nuestro Padre Celestial nos ama. Y la Biblia dice que todo padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo disciplina, lo corrigen. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite que Satanás nos pueda remecer nuestra conciencia o pueda remecer a través de la aflicción? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón de todo esto? Que el hombre vuelva a Dios, que el hombre se vuelva de corazón a Dios, que el hombre pueda servir a Dios con sinceridad de corazón, que el hombre pueda experimentar un verdadero avivamiento espiritual. 20 años le tomó a Israel padecer esta aflicción. Al principio fueron 8, no aprendieron la lección, ahora 20 años.
Y en estos 20 años fue con crueldad, que es lo que dice aquí el escritor de este libro. Luego de esos 20 años ellos clamaron a Dios, clamaron a Dios. Lleva esa aplicación práctica a tu vida y una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo lleva usted con aflicción de alma? Es decir, ¿cuánto usted lleva alejado de Dios? Cuando digo alejado de Dios, no digo que usted cumpla religiosamente, sino que estoy hablando a su corazón, Dios hablando a su corazón. ¿Cuánto tiempo hace que usted está alejado de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ora con el alma, derramando su alma delante de Dios, pidiendo perdón, que Dios cambie profundamente su corazón para que usted tenga cambios de actitud, cambios de conducta? Ahora es tiempo en donde nosotros debemos clamar a Dios con fervor. Ahora es tiempo que nosotros debemos orar con fe. ¿Para qué? Para que Dios nos saque de esta situación difícil en la cual todos nosotros de alguna manera estamos viviendo. Dios dice en su palabra: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oran y buscan mi rostro, y qué más dice, y si se convierten de sus malos caminos. Y esa era la condición de Israel. Esa fue la condición de Israel. No se habían arrepentido de corazón. Volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Clamaron a Dios y Dios los libró nuevamente. ¿Por qué razón Dios los libró? Para que ellos pudieran tomar conciencia. No tomaron conciencia. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 4, versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Dios entonces aquí vemos que levanta a una mujer como juez de Israel. La Biblia también dice que esta mujer fue profetisa, dice, y el pueblo venía, note esto por favor, el pueblo descendía o el pueblo venía y le consultaba. En medio de esta aflicción, de esta esclavitud, de este dolor, el pueblo venía y le consultaba a esta mujer Débora acerca de ciertas situaciones y problemas que ellos vivían, y ella les daba el consejo y ella les daba la instrucción que ellos debían tomar y que ellos debían seguir. Ahora, nosotros miramos y vemos que esto es inusual, porque el hecho de que Dios levanta a una mujer como juez de Israel fue un acto de gracia. Fue un acto de gracia, fue un acto de misericordia de parte de Dios, pero también fue una humillación para Israel. Y no por descalificar ni discriminar a las mujeres, sino que fue un acto, fue también humillación para Israel porque Israel vivía en medio de una sociedad dominada por hombres. Entonces fue esto una vergüenza, una humillación para Israel. Pero podemos ver aquí que si Dios le da al pueblo una mujer como líder, tiene una razón. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Dios los quería tratar. Dios quería tratar al pueblo de Israel como niños. Cuando reciben los niños la primera instrucción de su madre, cuando reciben los niños las primeras enseñanzas, disciplinas y correcciones, ese era el plan. Tal vez que Dios tenía para Israel en levantar a una mujer juez, Débora. Entonces, para que Israel obviamente no volviera a caer en los mismos pecados, en los mismos errores. La razón también fundamental aquí que Dios levanta a esta mujer puede ser también para que Israel pudiera adquirir madurez, desarrollo, crecimiento espiritual. ¿Puede ser? Puede ser. Ahora, el nombre Débora significa trabajadora como la abeja. Y le hace honor a su nombre esta mujer Débora, le hace honor a su nombre porque fue una mujer laboriosa, trabajadora, fue una mujer sagaz, fue una mujer prudente, fue una mujer sabia. Y también entre sus cualidades como mujer, lo que más resalta de ella es su estrecha comunión con el Señor. Ella tenía una comunión íntima con Dios y eso le permitía a ella dar instrucción al pueblo, instrucción espiritual al pueblo, lo que el pueblo necesitaba, ya que Israel estaba viviendo en un pueblo de aflicción, de confusión, de miedo, el pánico los tenía aterrados, inmóviles, no podían moverse, ni siquiera pensar en una revolución, pues el pueblo iba, dice, descendía y buscaba, note esto por favor, buscaba el consejo de esta mujer, el consejo espiritual de esta mujer. Ahora, es interesante el detalle que
nota aquí el escritor porque dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte Efraín. O sea, la mujer tenía, este lugar era común en aquel tiempo buscar siempre la sombrita para conversar, para tener un diálogo. Pero me llama la atención que los hijos de Israel descendían, los hijos de Israel iban, los hijos de Israel se apartaban posiblemente e iban en busca de esta mujer para buscar instrucción espiritual a sus vidas. Y el escritor nota esta situación geográfica aquí de esta mujer donde se hallaba, porque esta mujer no andaba buscando palmoteos de espalda, esta mujer no andaba buscando lugar, esta mujer no andaba buscando reconocimiento, esta mujer no buscaba los lugares céntricos para llamar la atención, no quería llamar la atención, al contrario. Esta mujer tenía muy claro que servía a Dios y que estaba al servicio de Dios y Dios la usaba como tal. Así que los hijos de Israel, dice aquí, subían a ella a juicio. Juicio significa buscar instrucción. Lo que quiere decir que esta mujer entonces tenía conocimiento de Dios. Esta mujer tenía conocimiento de Dios, no solo conocimiento de Dios, sino también esta mujer tenía sabiduría de Dios, porque el conocimiento no es nada sin la sabiduría de Dios. Podemos tener mucho conocimiento y mucho dominio teológico, si no tenemos la sabiduría de Dios no sirve absolutamente de nada, queda como conocimiento. Pero esta mujer tenía sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Que esa sabiduría era aplicada, era claramente aplicada, era usada en su vida diaria. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, es importante notar aquí que Dios le permite a esta mujer que sea juez de Israel. ¿Por qué razón? Otra razón importante. Es obvio, los hombres habían fracasado en tomar una posición de liderazgo. También nosotros debemos considerar que Débora fue muy respetuosa y sumisa y sometida a su marido. Por esa razón el escritor también menciona a su marido. Su marido fue Lapidot, dice, un hombre de bajo perfil, un hombre que solo vemos aquí su nombre. Ese fue su esposo, pero eso también menciona el respeto y la sumisión que esta mujer tenía hacia su marido. Por lo tanto, lo que destaca aquí el escritor, que esta mujer busca a Dios de corazón, pasa tiempo en comunión con Dios, y es un gran aporte por lo que vemos aquí, no solamente al pueblo, no solamente posiblemente a su marido, sino a su familia. Es de gran ayuda espiritual aquí a su familia. Hoy día nosotros podemos ver esposas que son totalmente indolentes, totalmente contrario a Débora, indolentes, egocéntricas. Esposas podemos ver hoy día en este tiempo que buscan su desarrollo personal, dejando a sus hijos, dejando a sus familias a la deriva, volviéndose mujeres despreocupadas, individualistas y por sobre todo consumistas. Esa es el tipo de mujer y esposas que esta sociedad corrupta y perversa está levantando en estos tiempos. Y ahí nosotros vemos la sociedad cómo está, es el resultado de una sociedad en decadencia. Así que una sociedad que no tiene valores espirituales. Lo más trágico que nosotros podemos ver hoy día, que hay pocas esposas que tengan la actitud de Débora, buscando a Dios, teniendo conocimiento de Dios, teniendo sabiduría de Dios, que instruyan a sus hijos en la palabra de Dios, que apoyen a sus maridos a buscar a Dios. Hoy día se ve más bien a mujeres sociables, que son sociables, encantadísimas a hacer amistades, sociables con todo el mundo, pero a la vez son muy egoístas. ¿Por qué? Porque no les interesa simplemente el bienestar espiritual de sus maridos, porque a ellas simplemente no les importa el bienestar espiritual. Y ese pensamiento es lo que ha surgido y lo que se ve especialmente en las iglesias. No hay líderes conforme al corazón de Dios. No hay líderes, no hay hombres que tomen la rienda y el compromiso con Dios. Porque tampoco hay mujeres, porque tampoco hay esposas. Israel vivía en tiempos de aflicción. Israel vivía en tiempos de desesperación. Sin embargo, Dios llama a esta mujer para alentar a su pueblo. Y esta mujer lo hizo, cumplió su rol, cumplió su labor, aunque no era adecuada para ella como mujer estar al frente del ejército, pero vamos a mirar aquí que esta mujer anima a Barak, general de ejército
israelí, como dice aquí, ella anima a Barak, general de ejército israelí. Entonces, una consulta, una pregunta reflexiva antes de pasar a la lección siguiente. Usted como esposa, como mujer de Dios, como hija de Dios, usted está alentando a su marido, usted está alentando a sus hijos a buscar a Dios. Usted como esposa está apartando un espacio de su tiempo dentro de todas las cosas y labores que usted hace. Usted está apartando un espacio, un tiempo para buscar la dirección y la instrucción de Dios, para ayudar así espiritualmente a su marido. Déjeme decirle algo con mucho conocimiento de causa. Las damas de nuestra iglesia, lideradas, dirigidas por mi esposa, las damas de la iglesia están teniendo devocionales todos los días en la mañana. Y Dios les puso eso en su corazón para animar a las mujeres, para animar a las esposas, para estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, usted no tiene excusa de que no aparte su tiempo como mujer, como esposa, como mujer de Dios, para usted poder buscar de Dios, buscar el consejo de Dios. Porque lo que se enseña ahí es solamente como aquí, es la palabra de Dios. Pues aparta usted un tiempo para buscar la dirección, la instrucción de Dios, para ayudar espiritualmente a su marido. O simplemente es usted como aquellas mujeres que lo espiritual lo ve como algo bueno y necesario y nada más. Es decir, usted tiene el mismo pensamiento que Marta. ¿Se acuerda? Marta y María eran hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús llega a su casa y Jesús comienza a compartir con ellos. ¿Y quién está sentada a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas y las instrucciones de Jesús? ¿Quién es? María. María. Y Marta, afanada y turbada, le dice: Señor, por favor, dile a mi hermana que me venga a ayudar porque yo también quiero sentarme y escuchar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Marta, afanada y turbada. Tu hermana, dice María, escogió la mejor parte de escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, hermanos, hermanas, esto es un remesón de conciencia, un remesón de conciencia especialmente para el matrimonio en particular. Pero aquí está hablando de la mujer en este caso puntual. Sean mujeres espirituales, temerosas de Dios, que busquen a Dios, que busquen de Dios, que animen a sus maridos a buscar de Dios. Si ven a sus maridos un poco flojos, perdonando la expresión, si ven a sus maridos ociosos, espiritualmente hablando, a eso me estoy refiriendo, espiritualmente hablando, pues amonéstelo a que busque de Dios. La Biblia dice, hermanos, y la Biblia es muy clara y la Biblia nos da claramente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde el rol de cada uno, hombre y mujer, debe ser necesario el rol espiritual, cumpliendo nuestra labor espiritual. Volviendo al punto aquí, Jueces, capítulo 4, versículo 6. Entonces Débora, mujer de Dios, levantada por Dios espiritualmente para animar al pueblo espiritualmente, aconsejar e instruir al pueblo, versículo 6 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Le hace una pregunta: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel? Diciendo, una de las cualidades destacables de esta mujer también fue que esta mujer fue sensible y fue obediente al mandamiento de Dios. Ojo, y aquí ella está simplemente enviando a llamar a Barak, general de ejército. Que Barak, general de ejército, estaba también con mucho miedo.
El pánico lo había paralizado. ¿Por qué? Porque Barak, junto con todo el pueblo de Israel, habían puesto sus ojos en los recursos militares que tenía el enemigo y no en Dios. Débora había puesto sus ojos en Dios y no en el enemigo, perdón. Y le dice, oye, ¿no te ha mandado Dios? ¿No te ha dicho Dios? Ahora, entiendan bien el tono. El tono que esta mujer está usando aquí no es un tono dominante, no es un tono tampoco imperativo, no es un tono que está pasando a llevar en esta manera al hombre. No, Señor, está remeciendo su conciencia. Está remeciendo su conciencia. Está incomodando a Barak, general de ejército. Oye, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo? Dios no te ha dicho lo que tienes que hacer. Eso le está diciendo. Y le está diciendo con lujo de detalle. Le está diciendo, ve, junta a tu gente. Y le está dando un plan. ¿No te ha dicho Dios lo que tienes que hacer en su palabra? ¿No te ha mandado Dios lo que tú tienes que hacer como mujer, como esposo? Dios no te ha hablado como esposo. Si bien es cierto, Barak no es esposo, es general de ejército, pero es su líder. Pero es un líder. Y le está diciendo, Dios no te ha hablado. La mujer le está diciendo, Dios no te ha hablado a ti como líder lo que tienes que hacer, el plan que debes desarrollar. Dios no te ha hablado. Dios no te ha dicho. Y no le está reprochando, vuelvo a insistir en esto, no le está diciendo en un tono dominante, sino que simplemente le está aconsejando, le está instruyendo, le está removiendo su conciencia al general de ejército aquí. Ahora, Dios usa a esta mujer para llamar a Barak. Luego aquí le está dando un plan aquí, cuántos hombres debía reunir para la batalla. Le da instrucción dónde debía estar, en qué lugar debía ir, a qué horas debía ir. Barak, me refiero, con todas las tropas israelíes. Y Dios llevaría a sus enemigos al lugar donde Dios los entregaría en sus manos. O sea, si tú miras aquí, todo el desarrollo de la guerra, el triunfo estaba a cargo de ¿quién? A cargo de Dios. Todo estaba a cargo de Dios. El pueblo de Israel tenía aquí entonces la gran oportunidad de reconocer a Dios poderoso que estaba de su lado. Sin embargo, el pueblo siguió obstinado en su propio camino. Tenía la oportunidad el pueblo de Israel de poder estar al lado de Dios. Dios le está dando la oportunidad a Israel que pueda enmendar su error. De la misma manera, Dios te está dando la oportunidad para que tú puedas ser parte importante de su plan, de su obra. Y tú te puedas sorprender, maravillar de lo que Dios puede hacer. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? El mismo problema de Israel. ¿Cuál es el problema de Israel? Somos obstinados, orgullosos y soberbios y queremos seguir haciendo lo que bien nos parece. Mira lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, le está diciendo a Débora, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. La respuesta que da Barak aquí demuestra la débil condición espiritual de los hombres que había en Israel. Que en este caso Barak confiaba más en la comunión que tenía Débora con Dios que su propia comunión con Dios. Así hay hombres también. Barak fue un hombre que vio las circunstancias antes que a Dios. Barak fue un hombre que se dejó llevar por los sentimientos más que obedecer a Dios. Sin embargo, vemos nosotros aquí que Dios le concede su petición, le concedió su petición, que Débora le acompañara. Sí, voy a ir contigo, pero el honor de la victoria, dice Dios, se la voy a dar a las mujeres. Eso es lo que está diciendo acá. La respuesta de Barak aquí, yo voy, dice, pero si tú vas conmigo. La respuesta de Barak también, por supuesto, representaba la condición de los hombres que había en Israel, llenos de miedo y poca confianza, que se fijan más en las circunstancias y tienen miedo al gigante que está por delante de ellos y no miran a Dios.
Pero la respuesta también de Barak aquí representa la actitud de muchos hombres que confían en la comunión que tiene su esposa también con Dios, que la comunión propia que ellos podrían tener. Ellos confían más en la comunión y en la devoción que su esposa, que su mujer tiene con Dios que ellos mismos. Por ejemplo, ora tú a Dios, que Dios te escucha a ti. Oye, tú eres el líder, tú eres el jefe de hogar, tú eres el líder espiritual en tu casa. Y esa es la situación actual en que lamentablemente muchas congregaciones están viviendo hoy día, donde las mujeres, hoy día nosotros vemos que la mujer es mayormente comprometida con Dios. Hoy día nosotros vemos congregaciones que la mujer es mayormente responsable y la mujer es mayormente organizada en la búsqueda de Dios. En cambio, el hombre, ¿qué dice? El hombre vive cómodo a costa de la comunión espiritual que su mujer tiene con Dios. Y como el hombre vive cómoda, esa actitud cómoda que la mujer tiene con Dios, tiene esa relación personal con Dios, y como el hombre queda cómodo en esto, entonces, ¿sabe lo que hace el hombre? El hombre se vuelve irresponsable, el hombre se vuelve ocioso, y el hombre ni siquiera tiene ninguna disciplina en su búsqueda de Dios. Y no te olvides de esto. Hombres, por favor, esposos, por favor, que están escuchando este mensaje. No te olvides de esto. Dios no le va a pedir cuenta por tu familia a tu esposa. Te la va a pedir a ti. Dios te va a pedir cuenta a ti. No descanses en la relación y en la comunión espiritual que tu mujer tiene con Dios. Tú mira a Dios. Debes tú ser el líder espiritual en tu casa, no tu mujer, el líder espiritual. Debes tú debes tomar las decisiones en tu casa, no tu esposa. Cuando tus hijos vienen a ti, tus hijos obviamente saben inmediatamente quién manda en la casa, inmediatamente. Si tú quieres saber quién manda en la casa, pregúntale a los hijos, a los niños. Lo tienen clara, súper clara. Y en muchos hogares cristianos que no tienen los roles, o sea, saben cuáles son sus roles, pero sabe que les es más fácil y más cómodo dejar todo a la mujer, dejar todo a la mujer Eso es falso, eso no corresponde. Un líder espiritual es un líder que tiene todo el control de su casa. Y ambos, en el matrimonio, ambos cumplen roles establecidos por Dios. El hombre es cabeza de la mujer es idónea, tiene rol distinto. No es menor ni superior, es de igual a igual, con roles, cumpliendo roles distintos. Si tú conoces a Dios, busca de Dios. No esperes que tu mujer busque de Dios. Busca tú a Dios. Dios a ti te dio la responsabilidad. Dios a ti te va a demandar en algún minuto. Pues aquí nosotros vemos y miramos que Barak, entendiendo lo que Dios quería hacer de ellos y lo que Dios le estaba hablando, dice, sí, pero yo no voy solo, quiero ir contigo. Dios accede. Débora va con él, pero le dice, ¿sabes qué? La victoria no va a ser de ustedes, no va a ser de los hombres, va a ser de las mujeres. Versículo 11, mira lo que dice aquí. Y Heber ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. En primer lugar, nosotros vemos que este hombre Heber ceneo era un descendiente lejano de Israel. Este Heber ceneo era más bien pariente del suegro de Moisés, era como pariente de Jetro, el suegro de Moisés, que era sacerdote de Madián. Entonces tenía este Heber ceneo tenía cierta familiaridad con los israelitas, con los hebreos. Era como un primo lejano, un familiar lejano, pero tenía una afinidad, una influencia familiar con ellos. Muy importante. Este Heber ceneo estaba en paz, sí, con el enemigo, con el rey Jabín y Sísara, estaba en paz con ellos. Estaba apartado, pero estaba en paz con ellos. Así que cuando se reúne el pueblo de Israel, comandado por Barak, rey de ejército, general de ejército israelí, este Heber ceneo va con la copucha, va con el cuento, y le dice y le avisa a Sísara, ¿sabes qué? Las tropas israelíes se están reuniendo para una revolución en tal y tal lugar. Ahora,
Aquí nosotros vemos que también el escritor del libro de Jueces da detalles. Nuevamente menciona los 900 carros errados que tenía Sísara, gran armamento. Otra vez lo menciona. Y las tropas también que tenía el enemigo, que eran superior a las tropas israelíes. Lo que quiere aquí el escritor en cierta manera destacar es la desventaja, y note esto por favor, la desventaja aparente de Israel contra su enemigo. Israel estaba en completa desventaja. ¿Por qué el escritor hace notar esta diferencia? Por una razón muy simple, porque el escritor del libro de Jueces quiere exaltar el poder de Dios manifestado sobre su pueblo. Note eso, por favor. Quiere exaltar el poder de Dios manifestado sobre su pueblo. Esto a nosotros nos demuestra claramente o humanamente como creyentes y como iglesia, que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes podemos estar en gran desventaja con el enemigo. Pero note esto, nuestra confianza no debe estar en el hombre, ni lo que el hombre decida, ni lo que el hombre haga. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. En Dios y no en lo que pueda hacer el hombre. En Dios debe estar puesta nuestra confianza. Salmo 20, anote esto por favor, Salmo 20, versículo 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿En quién confía usted? Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Aunque, insisto en esto, estemos en desventaja. Aunque aparentemente se ve todo de mal en peor. Pero mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Que lo que Él diga y decida está bien para nosotros. Está bien para nosotros. Aunque su voluntad y su decisión como Dios poderoso nos favorezca o no, o sea en contra, Dios es fiel. Él sabe, Él es poderoso, nuestra confianza está en Él. Jueces capítulo 4, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Muy importante destacar aquí las palabras que da Débora, la mujer juez que Dios levantó. ¿Qué palabras dio Débora? ¿Palabras en base a su experiencia? No. Lo que hace Débora aquí es recordar. Note esto, por favor, recordar lo que Jehová había dicho. ¿Qué había dicho Jehová? Le dice, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Débora le recuerda a Barak que Jehová había entregado en sus manos al enemigo. Y no solo eso le recuerda, no solo le recuerda eso, sino que ¿qué le dice? Jehová va delante tuyo. Jehová va delante tuyo. Qué interesante la actitud de Débora aquí. ¿Por qué no le dice, oye, ¿hasta cuándo ya? ¿Cómo vaya a estar ahí? ¿Cómo vaya a estar ahí todo con miedo? Sin poder. No, no le dice así, no le dice así. ¿Qué le dice? Levántate. Porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No va Jehová delante de ti. Dios no te ha dicho, Dios no está delante de ti. ¿Cuál es la reacción de Barak? Por fin, Barak le cayó en la cabeza lo que tenía que hacer y lo hizo. No dijo nada, solo actuó, dice aquí, y Barak descendió del monte de Tabor. O sea, estas palabras entonces le dieron fuerza, le dieron poder, le dieron valor a Barak, porque él desciende del monte. Y mira este detalle, desciende él del monte, 10,000 hombres lo siguen. Note esto, el hombre líder toma realmente las palabras de Dios dichas por esta mujer, que son palabras de ánimo, no son palabras de reproche ni de condenación, son palabras de ánimo. Levántate,
Este es el día. Hoy es el día. Dios ha entregado al pueblo. Dios ha entregado al enemigo. El Señor va delante tuyo. Y Barak toma la iniciativa. Es decir, esta mujer lo apoya. Esta mujer no toma el mando. Lo apoya para que el hombre pueda, Barak, general de ejército, pueda tomar su posición de liderazgo, de hombre de ejército, general de ejército. Y cuando el hombre hace eso, habla menos y hace más, lo siguen. ¿Quién? ¿Cuántos hombres? 10.000 hombres lo siguen. 10.000 hombres lo siguen. Entonces aquí nosotros podemos ver la importancia que tienen las palabras de una mujer idónea espiritual, que siempre le está recordando a su marido o líder, en este caso, lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué Dios dice en su palabra? No debemos tener temor, que Dios va delante nuestro. Esas son las palabras de ánimo que la mujer le dice a su esposo, no que la mujer le dice, sale para allá, no servís para nada, yo aquí voy a hacer. Eso está mal, eso está completamente mal. Pero también se ve claramente de que las mujeres astutas, de mala manera, tienen su forma en cómo manipular a sus maridos, pero esa es otra historia. Aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que la mujer idónea, espiritual, que busca a Dios, siempre exalta y levanta a su marido para que su marido sea el líder. No lo reprocha, ni lo condena, ni lo descalifica. Siempre lo pone en alto. Una mujer espiritual, idónea. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque estos 10.000 hombres no siguen a la mujer. ¿A quién siguen? A Barak. Siguen a Barak. Y esa es una respuesta de que el hombre tiene que tomar la iniciativa. El hombre es el líder. El hombre es quien fue llamado por Dios para liderar. Así que la gente lo va a seguir. En este caso, si lo llevamos al plano personal, si el hombre de Dios, el hombre espiritual, toma la iniciativa espiritual, toda su familia lo va a seguir. Y no solamente su familia lo va a seguir. ¿Sabe quién lo va a seguir? Todos aquellos que no tienen seguridad, ni esperanza, ni convicción. Van a ver un hombre firme, un hombre espiritual, un hombre que es guiado por Dios, pero tiene de puntal, tiene de apoyo espiritual a su mujer, a su esposa. Están trabajando los dos a la par. Van a hacer mucho por Dios, mucho por Dios. Van a hacer un gran efecto en la obra de Dios. Entonces la esposa, para animar a su marido o líder espiritualmente, ¿de qué manera lo puede animar? Recordándole siempre las palabras que Dios le ha dado, recordándole siempre las promesas. Y para eso la mujer obviamente tiene que pasar tiempo con el Señor. Y el marido debe prestar atención a la palabra de Dios y no descalificar a la mujer, que Dios también le habla, y creer en ella y creer la palabra de Dios, porque su familia depende de usted, no de su mujer. Su familia depende de usted como hombre. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál fue el resultado de esta acción? ¿Cuál fue el resultado del orden de Dios en el liderazgo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue la victoria. Versículo 15. Y Jehová dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros de ejército. Se metió hasta Aroset Goín. ¿Se acuerda lo que es Aroset Goín? ¿Qué significa? El herrero de las naciones. Nadie podía entrar, pues entró Barak con todo, porque Dios iba delante de él. Y todo el ejército y todo Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Débora, un elemento importante en la vida de Barak, una mujer espiritual que animó, que le dio confianza y que realmente Barak toma la confianza en Dios. Pero Débora fue un puntal importante, espiritualmente hablando. Mujeres, ustedes tienen un rol maravilloso que cumplir dentro de sus familias, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia del Señor. Ustedes no son adornos, perdónenme que les diga. Ustedes no son adornos solamente. Ustedes no son solamente un lindo rostro. Ustedes tienen una labor importante que cumplir dentro de esta sociedad, como madre, como esposa. Importante. Y si seguimos ese orden espiritual, Dios va con nosotros y Dios va a pelear por nosotros. ¿Qué es lo que pasó acá? Dice, mire, fíjate en esta parte. Y Jehová quebrantó a Sísara. ¿Sabe lo que significa la palabra quebrantó? Que Dios ayudó a que Israel tuviera la victoria. ¿De qué manera? Se juntan en un lugar, en un valle, según lo que señala la historia. Se juntan en un valle, ahí se desarrolla la batalla. Sísara iba a ganador por sus carros errados.
Pero lo que no contaba Císara, ¿sabes con qué? Con el clima. El clima le jugó en contra. Porque cuando dice aquí que Jehová quebrantó, la palabra quebrantó es que Dios tomó control del clima y se levantó un temporal, una lluvia torrencial, pero de esas que se ven solamente en el sur de Chile. Como esas lluvias que acabamos de nosotros de mirar, que llueve un poquito, ya se inunda todo Santiago, por lo menos, ya estamos ya con el agua al cuello. Pues esta lluvia fue terrible, a tal punto que provocó barro. Este barro no dejó que los carros errados, pesados, los caballos, con los carros errados avanzaran, se quedaron estancados, quedaran este gran poderío militar inútil, sin servir absolutamente para nada. Entonces esto permitía que los israelíes arremetieran contra ellos y los mataran. Eso sucedió. Así pasó y así ganaron la batalla. Esto me trae a la memoria lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que Débora tuvo un rol muy importante en esta victoria. Ella fue la que alentó, ella fue la que edificó, la que fortaleció la fe de Barak y sus hombres. Su ánimo era que Dios, como rey, iba delante de ellos hacia la batalla. Ella fue quien animó a este hombre, a este general de ejército, y así Dios los respaldó con su poder maravilloso. Versículo 17 de Jueces 4. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Así murió, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien. El general de ejército, entonces, enemigo Císara, huyó a pie, llega a la tienda de Jael, esposa de Heber. ¿Y por qué llega con confianza aquí? Bueno, primero, ¿por qué la tienda? Bueno, para entender esto, antiguamente los esposos, el esposo vivía en una tienda aparte y la mujer vivía en otra tienda aparte. Eso era lo que decía la cultura. Tenían tiendas aparte, habitaciones aparte. Ahora, las mujeres eran las encargadas de armar y desarmar las tiendas donde ellos habitaban. Así que Jael aquí era experta en poder tener este mazo como una especie de martillo y la estaca, y le daba con fuerza porque tenía la costumbre ya, tenía claramente ya la destreza de poder usar estos elementos. Así que llega Císara pensando que en ellos, que en este grupo aparte, podía buscar una alianza porque estaban en pacto, porque estaban en paz con ellos. Entonces entra a ese lugar. Císara piensa y dice, bueno, si entro a la tienda de la mujer nadie va a sospechar. Así que la mujer le dice, por favor, tenga la bondad, sin saber a qué venía. Sí sabía quién era, pero le dice, por favor, es un honor, por favor, estamos en paz con ustedes. A todo esto Jael no sabía en qué había terminado la batalla. Pero mujer astuta se da cuenta cuando Císara le dice al general, le dice a esta mujer, le dice, quédate atenta por favor a la puerta, quédate atenta a quien venga. Si alguien pregunta por mí, por favor dile que yo no estoy. Dile que yo no estoy. Si alguien me busca y pregunta por mí o si hay alguien, por favor dile que yo no estoy. Ahí la mujer pensó, astuta pensó y dijo, Císara, enemigo, perdió la batalla. Perdió la batalla. Así que Jael toma la oportunidad para tomar una decisión, porque recuerden, ellos estaban aparte. Ellos tenían alianza o pacto para estar en paz con el pueblo enemigo,
pero también eran familiares de Israel, familiares lejanos, pero familiares al fin y al cabo. Pero aquí Jael está como al medio, neutral, en una posición neutral. Por lo tanto, Jael aquí tiene que ella tomar una decisión. Jael pensando y viviendo y escuchando toda la crueldad que Císara hacía con el pueblo de Israel, que eran sus medios familiares, familiares lejanos de ella, entendiendo esto, entonces Jael pensó y dijo, si a este vive, como ya lo hizo alguna vez, si este vive, Císara se refiere, este se va a armar y va a arremeter con mayor crueldad contra la nación de Israel. Así que Císara no la pensó dos veces. Jael no la pensó dos veces. Císara, el general de ejército, estaba tan cansado que se acuesta a dormir y el sueño lo venció. Viene Jael con una estaca calladita, la pone en la sien, aquí en la cabeza de este general de ejército enemigo, toma el mazo y un solo golpe, ¡pum!, atravesó la sien, matándolo inmediatamente. Con esto, Jael ayudó a proteger a las mujeres de su propio pueblo, a las mujeres de Israel, porque si Císara vivía, las peores perjudicadas iban a ser las mujeres. Así que esta mujer, Jael, que tenía una posición neutral, decidió. ¿Decidió qué? Decidió ponerse al lado del pueblo de Dios. Decidió ponerse al lado del pueblo de Dios. Ahora, una pregunta: ¿de qué lado estás tú? Tal vez tú te mantienes en una posición neutral. No eres ni del mundo, no eres ni de Dios. Pues ahora tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Dónde tú vas a estar? ¿En qué lugar vas a estar? Versículos 23 y 24 para concluir. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. En estos dos versículos aparece que Israel ganó la batalla, ganó esa batalla, pero no la guerra. Así que Israel debía continuar en este ejercicio de no quedarse ahí con miedo. Ellos ya obtuvieron el valor, ellos ya obtuvieron la fuerza de parte de Dios. Ganaron esa batalla, pero no la guerra. Debían ahora ganar la guerra, eliminar claramente a el rey del conglomerado de naciones de Canaán, que era el rey Jabín. Y endurecieron más y más la mano contra el rey hasta que lo destruyeron. Número uno, en conclusión, nosotros vemos aquí rápidamente, en conclusión, algunas lecciones importantes que debemos considerar. Número uno, no sirve de nada clamar a Dios para que nos alivie de la aflicción solamente, sino que debemos nosotros orar a Dios para que se haga su voluntad. Porque a veces la aflicción que Dios permite nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la santificación y nos lleva a la búsqueda sincera de Dios. La Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos, dice, lo que nosotros hacemos, dice, lo que nosotros vivimos es porque Dios así lo considera. Número dos, la mujer que busca a Dios con sinceridad, no solo será apoyo espiritual a su marido, no solo será apoyo espiritual a su familia, sino que puede ser usada por Dios. ¿Para qué? Para la libertad espiritual de muchos, como lo hizo Débora. E incluso gente de su propia familia que no conoce a Dios. ¿Quién? La mujer que busca a Dios con sinceridad, con honestidad. Número tres, la mujer que busca a Dios, la mujer que tiene esa relación especial con Dios. Una de sus características es que es una mujer sensible, que es una mujer obediente a los mandamientos que el Señor nos da. Es una mujer que siempre le está recordando la palabra de Dios a su marido, no imponiendo ni descalificando, sino siempre está recordando la palabra de Dios a su marido. Número tres, el hombre que ha sido llamado por Dios debe confiar en Dios como Barak. Debe confiar en Dios y no dejarse llevar por las circunstancias que están a su alrededor. El hombre que ha sido llamado por Dios es un hombre que tiene una relación personal e íntima con Dios y no descansa en la relación que su mujer tiene con Dios.
Es un hombre líder espiritual. Número 4. Número 5, perdón. Nuestra confianza está puesta en Dios. Solo en Dios. Y no en lo que pueda tener o hacer el hombre. Mi confianza está puesta en Dios. Número 6. El rol de la mujer espiritual en la familia y la iglesia, ¿sabes cuál es? Alentar, fortalecer, edificar, apoyar, cumplir su rol como una mujer espiritual que pasa a los pies de Cristo, para apoyar a su marido espiritualmente. Pero el marido debe abrir su mente, debe abrir su corazón y no debe dejar siempre, no debe descansar solamente que su mujer va a buscar a Dios. Número 7. Es el tiempo ahora de decidir de qué lado nosotros vamos a seguir, tanto como hombres y mujeres. ¿De qué lado tú vas a seguir? ¿Vas a seguir en la zona de confort, en donde tú no te metes con nadie, como dice la canción, nunca quedas mal con nadie, en donde si se pone oscura la situación, tú vas para ese lado, si el sol te vas en contra, si el sol sale bien para ese lado, te vas para ese lado? Tú tienes que hoy día tomar una decisión clarísima. Tú puedes estar en paz con el enemigo, puedes estar en paz con Dios, pero sabes que eso te va a llevar a un punto en que tú tienes que decidir dónde vas a estar, porque no puedes estar bien con el enemigo y bien con Dios. O estás bien con el enemigo y mal con Dios, o estás bien con Dios o mal con el enemigo. ¿Qué significa eso? Tienes que tomar decisiones claras hoy día de buscar a Dios, aunque eso te lleve a terminar compromisos que tengas con el enemigo. Terminar compromisos que tengas con personas que no te son sanas a tu vida espiritual. Si tienes que hacer eso para estar bien con Dios, tienes que hacerlo. Tomar decisiones clarísimas en tu vida. Y último punto, debemos entender, hermanos, que nosotros estamos en una batalla, en una guerra, en donde esta guerra se caracteriza por tener diferentes batallas. Nosotros tenemos batallas personales, que unas las vencimos y otras las perdemos. Pero hermanos, aquí Dios nos está enseñando a enfocarnos en Él, a buscar a Dios, a escuchar el consejo de Dios, que muchas veces Dios le habla a nuestra esposa. Escuchar y ser un poco sensibles y poder nosotros tomar el liderazgo espiritual en el hogar, en la iglesia, en donde, hermanos, debemos nosotros los varones dejar que el Espíritu Santo remueva nuestra conciencia para tomar una dirección clara, la dirección que Dios quiere que tú y yo tomemos, ser líderes espirituales en nuestro hogar. Eso es lo que Dios quiere. Y buscar a Dios mientras ahora puede ser hallado. Poder buscar y estar a los pies de Él. Ese es el estudio que tenemos por hoy día. Agradecidos de Dios por lo que Él nos ha enseñado. Y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos a Dios. Dios, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad de poder aprender y conocerte más a ti, Señor. Oramos, Dios, para que tú nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo y seas tú cada día ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad y obedecer tus mandamientos. Enséñanos, Señor, a poder ser hombres llenos de tu Espíritu Santo, que podamos nosotros vivir, liderar, que podamos nosotros tomar el liderazgo espiritual en nuestro hogar con confianza, con convicción, que podamos buscar de ti siempre. Oro, Dios, por todos aquellos que están padeciendo necesidades, que tú te reveles a sus vidas, que tú hables a sus vidas, que tú sigas, Señor, guiando sus vidas. Por aquellos que están indecisos, que tú, Señor, seas dando esta confianza, convicción y seguridad, que tú estás con nosotros y que tú vas delante de nosotros, Señor. Señor, abre los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma, para poder mirar y verte a ti por sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu enseñanza. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por conectarse con nosotros. Que tengan una linda semana. Vamos a recibir los diezmos, las ofrendas, lo que cada uno de nosotros tiene.
Le insisto en esto, si usted viene conectándose con nosotros por primera vez, por favor no se sienta comprometido. Esto no es para usted, sino que el ofrendar y diezmar es para aquellos que entendemos lo que significa eso para Dios. Así que, por favor, no se sienta usted comprometido, esto no es para usted, sino que podamos nosotros dar lo que entendemos de gracia con gozo y gratitud a Dios. Que Dios les bendiga. Ahí en la pantalla están puestos todos los antecedentes donde usted pueda ofrendar de manera virtual, como dice ahí, por transferencia. Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Mañana los varones entonces seguimos conectados a las 20 horas por la aplicación de Zoom. Seguimos estudiando el libro de Primera de Juan. Las damas continúan durante toda la semana sus devocionales a las 9 de la mañana. Así que damas, esposas, mujeres, conéctense ustedes por las redes para que usted también pueda tener su tiempo con Dios, buscando a Dios. Dios les bendiga. Gracias por todos. Que tengan una linda semana. Que tengan un buen domingo. Que Dios los bendiga. Adiós. Muchas bendiciones.